Notas al alma, con los Caballeros de la Virgen. Salve María, bienvenidos a su programa Notas al alma, en este caminar desde el arte hacia Dios, desde la música hacia Dios. Hemos estado durante todos los programas anteriores caminando a través de las melodías del canto gregoriano, un poco también polifónico, un poco otros tipos de música, pero lo principal que hemos estado conociendo en este programa, Notas al alma, y que les he venido compartiendo, son cantos gregorianos, un canto que es muy especial porque es el canto litúrgico por excelencia, es el canto que la Iglesia Católica adoptó desde el principio como su canto oficial. Y por eso es bonito, porque nosotros como católicos debemos amar todos los tesoros de la Santa Iglesia. Es un tesoro que desafortunadamente se ha perdido mucho, porque en muchas partes se desconoce completamente el canto gregoriano, en otras partes se conoce pero de una manera muy superficial. Como es en latín, entonces muy pocas personas tienen esa apetencia de saber qué es lo que dicen las letras y no profundizan en los mensajes tan profundos que tienen estas melodías tan maravillosas. Y es lo que hemos venido aquí compartiendo en este programa. Siguiendo en este camino, quería compartir con ustedes un himno hermosísimo gregoriano que se titula Salve Festa Dies, Salve o Día de Fiesta. Entonces, antes de empezar a conocer su letra, antes de conocer un poco su historia, escuchemos un poco de esta melodía, ya empecemos a empaparnos de estas melodías gregorianas que tanta calma, tanta paz interior nos traen y que nos ayudan tan profundamente a elevar nuestras almas a Dios. Escuchemos un poco de Salve Festa Dies, interpretado por el Coro Internacional de los Caballeros de la Virgen en su rama masculina. Escuchamos ahora el coro principal de esta música, un coro que, como escucharemos más adelante, cuando tengamos la oportunidad de oír la música entera, veremos que se repite después de cada estrofa. La letra de esta música dice lo siguiente, en latín: Salve Festa Dies, toto venerabilis Evo, qua Deus infernum vicit et astra tenet. Y su traducción es, la traducción digamos más literal, sería Salve Día de Fiesta, Día de veneración eterna, en el cual Dios vence al infierno y sostiene los astros. Aquí tenemos un montón de significados, un montón de profundidades que podemos empezar a analizar, porque evidentemente la Pascua, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el día más importante, es la fiesta más importante de nuestra fe católica. Sin ella, como hemos recordado también en programas anteriores, y como enseña San Pablo Apóstol, nuestra fe sería vana. Si Jesucristo no hubiera resucitado, nuestra fe no tendría sentido. Entonces es el día de mayor fiesta que podemos tener. Y de veneración eterna. Es muy lindo que utilice este término, día de veneración eterna, que para siempre, mientras dure el tiempo en la tierra, se debe venerar este día glorioso de la resurrección de Jesús, en el cual Dios, nuestro Señor Jesucristo, vence al infierno y sostiene los astros. Claro, porque Él, como creador del universo, al morir, al vencer la muerte, después de haber padecido todo lo que padeció en la pasión, después de vencer la muerte, Él vence también al infierno, el poder del infierno que estaba dominando el mundo, porque el pecado era el que dominaba el mundo entero. Y las estrellas, sostiene las estrellas. Eso se puede entender también en muchísimos sentidos. En el sentido bíblico, astros no solo se refiere pues a las estrellas o a los planetas o a lo que está por encima, sino se refiere al universo entero, a las realidades del universo, a toda la creación. Y nuestro Señor Jesucristo, al triunfar, triunfa como rey, y Él empieza de una manera muchísimo más efectiva y sobre todo muchísimo más patente para la humanidad ese gobierno sobre los astros, o sea, sobre el universo entero. Y este coro comienza en una manera muy suave, solamente con unas pocas voces. Ustedes escucharon que empezaron un par de voces, más o menos unas dos personas cantando, acompañadas únicamente con órgano, y el coro repite de una manera mucho más fuerte,
ya el coro entero, el coro, pues las letras del coro principal de este himno. Ahora, un detalle interesante que antes de pasar a las otras estrofas es la composición. La composición de este himno sí se conoce quién fue el que escribió la letra y muy posiblemente también compuso la melodía. Es un santo benedictino que fue obispo de Poitiers y este santo se llamaba San Venancio Fortunato. Su nombre en latín, Venantius Honorius Fortunatus, es como más o menos lo conoce todos los que conocen un poco más de la historia de la iglesia, de los santos y tal. Y este gran santo, que además era un gran autor de muchos libros, de muchos himnos católicos, entre ellos pues este que acabamos de escuchar, tiene también una particularidad que era agiógrafo. Él se dedicaba a escribir la vida de los santos. Y es muy interesante, el doctor Plinio decía que las vidas de los santos, cuando uno se acerca a leer una biografía de un santo, es bueno que la lea escrita o por el mismo santo, sea una autobiografía inspirada por un confesor, como ha pasado muchísimas veces en el caso, por ejemplo, de Santa Teresita del Niño Jesús. Su confesor le exigió que tenía que escribir su autobiografía y de ahí nace este hermosísimo libro recomendadísimo para todos llamado Historia de un alma. O así muchos otros santos que escribieron sus biografías, como el propio San Agustín en Confesiones, o escrito por el mismo santo o por otro santo. Es decir, si otro santo escribe la vida de un santo, es una fuente muy fiable. De lo contrario, siempre va a estar como un poquito desviada, un poquito, digamos, no tan exacta. Y es interesante que este santo se dedicó a escribir sobre otros santos. Escribió, por ejemplo, sobre San Hilario de Poitiers, sobre, varios otros. Escribió más o menos unas 7 biografías de santos. Y bueno, como les decía, también compuso muchos himnos. Nada más y nada menos, escribió un himno muy bello que nosotros escuchamos acá, no sé si lo recuerdan, el Crux Fidelis, que lo escuchamos hace algunos programas, tal vez de pronto no lo escuchamos, pero sí lo mencionamos aquí. Este himno bellísimo del Crux Fidelis, muy propio al día Viernes Santo, fue escrito en su letra por este santo tan extraordinario, San Venancio Fortunato. Y también escribió uno muy bello que se llama Vexilla Regis. Vexilla Regis es un himno propio también a la Pascua. Posiblemente lo escuchemos más adelante en el programa, aún no es seguro, pero de cualquier manera aquí les comparto esa información. Bueno, ahora sí, pasemos a escuchar un poquito las estrofas de este bellísimo himno Salve Festa Dies, compuesto por San Venancio Fortunato. Muy bien, escuchamos ahora la primera estrofa de este himno. Este himno tiene 7 estrofas. En esta grabación que vamos a escuchar no vamos a escuchar las 7, pero yo igualmente les daré a conocer las letras de todas para que también acompañemos un poco esta hermosísima composición. Dice la letra en latín: Ecce renascentis testatur gratia mundi, omnia cum domino dona redice suo. Y ahí repite el coro: Salve Festa Dies, toto venerabilis evo, qua Deus infernum vicit et astra tenet. La traducción de esta primera estrofa dice: He aquí la gracia del mundo que vuelve a la vida, testificando que todos los bienes les son devueltos con su Señor. Es muy bonito, muy bello, porque nos habla de que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es nuestra propia resurrección y de alguna manera también la resurrección del universo entero. Claro, donde triunfa el pecado, pues triunfa la muerte. Una persona que vive en pecado mortal, precisamente el propio nombre lo indica, significa que tiene la muerte en su alma, está muerta para la vida espiritual. La persona, cuando se confiesa, cuando retoma el camino de la gracia, en ese momento resucita, su alma sale de la muerte a la vida y recupera todo lo que había perdido. Y de la misma manera, el universo entero, el universo que es sometido, el orden del universo es sometido por el pecado del hombre, y pierde como sus propiedades, pierde sus bienes, pierde todo lo que está ahí que Dios le puso. Y para lo cual
Dios lo creó. Entonces, al resucitar nuestro Señor Jesucristo, todos esos bienes, todas esas maravillas le son devueltas. ¿Con quién? Con el propio Señor que resucita y que vuelve a la vida. Es muy bello este mensaje que nos trae esta primera estrofa. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de continuar en nuestro análisis de esta bellísima música, de este bellísimo himno Salve Festa Dies. En un mundo de constantes desafíos, encontramos consuelo, guía y esperanza en la fe y en el amor de María. ¿Quieres ser parte de esta comunidad de fe y devoción? ¿Recibir mensajes que eleven tu espíritu? Síguenos en Instagram, @Caballeros de la Virgen. Salve María, retomamos aquí nuevamente nuestro programa Notas al Alma. Vamos entonces, como les decía, a escuchar un poco más de este himno bellísimo que estamos conociendo aquí, Salve Festa Dies, compuesto por San Venancio Fortunato, un himno de alabanza a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un himno gregoriano, un himno por tanto enfocado en la oración y en el mensaje que trae el himno, más que en la propia melodía, más que en la propia música, que ya de por sí transmite un montón. La letra viene a ser siempre lo más importante. Escuchemos entonces un poco más de este bellísimo himno, interpretado por el Coro Internacional de los Caballeros de la Virgen. El que acabamos de escuchar, la melodía que acabamos de escuchar, se refiere a la tercera letra del himno. Pero entonces, antes de pasar directamente a ella, les voy a dar a conocer la segunda, que no fue cantada en este caso, que dice lo siguiente. Namque triunfanti post tristia tartara Cristo, undique fronde nemus gramina flore favent. La traducción sería, por el Cristo triunfante es que tras las tristezas del infierno, en todo lugar reverdecen los bosques, el césped y las flores, alabándolo. Esta letra que San Venancio Fortunato compuso de una manera tan sabia, tan sapiencial, nos trae a la mente y al corazón un principio muy interesante, que es la alabanza del universo entero a Dios. Dios creó el universo de un acto de bondad puro, porque lo creó de la nada y lo creó para su gloria, lo creó para hacer participar a criaturas, a seres que no existían, de su propia esencia. Sabemos que Dios es el que es. Es decir, todo lo que existe es porque Dios existe y porque Él le hace participar de su propia esencia y de su propia existencia. Entonces, toda la creación existe con la finalidad de dar gloria a Dios, de alabar a Dios. Entonces es muy bello que en el momento de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, el universo como que se entristece, como que entra en luto. Recordemos que la Sagrada Escritura nos habla que el mundo se sumergió en tinieblas, se oscureció y estábamos a pleno día. Nuestro Señor Jesucristo murió en la hora nona, es decir, a las 3 de la tarde. En una hora en que el sol, la luz, está brillando de una manera muy fuerte. Se oscureció como si fuera de noche. Podemos imaginar a las plantas como que más oscuras, como que más tristes. Los animales también de alguna manera más asustados o más agresivos quizás. No sabemos bien de una manera tan directa cómo habrá sido la reacción de toda la naturaleza, pero podemos muy bien suponer e imaginar cómo habrá sido. En el momento que nuestro Señor Jesucristo sale triunfante del sepulcro, después de esa tristeza tan enorme que cubría el mundo entero, una tristeza que era producida también por justamente el gran pecado que se había cometido, nuestro Señor Jesucristo vence y en todo lugar, como dice este himno, reverdecen los bosques. Podemos imaginar el mundo entero como que los bosques, los árboles, la hierba se puso más verde, más viva.
el césped, las flores con más colorido, con más perfume. Podemos imaginar también los manantiales de agua brotando y haciendo burbujear sus aguas de una manera mucho más hermosa. El cielo entero debía ser luminosísimo. En fin, nos podemos imaginar todo cuanto podamos y cuanto queramos de este día glorioso de la resurrección de nuestro Señor. Y es una manifestación del júbilo de la naturaleza que se debe aplicar a nuestra vida entera. Porque cada persona que resucita de la muerte, del pecado, hace que el universo entero también quede así. Entonces podemos imaginar el bien que podemos hacer a la naturaleza con el solo hecho de no pecar, con el solo hecho de levantarnos de una caída. A veces, claro, nosotros sabemos que debemos cuidar la naturaleza, los bienes, el agua, todos son bienes efímeros y que tenemos que cuidar porque estamos en este planeta que Dios nos dio y que Dios nos regaló y que, por supuesto, debemos administrar con toda la sabiduría y que muchas veces falta, ¿no? Y se hacen un montón de cosas y un montón de esfuerzos para cuidar la naturaleza y para esto y para aquello. Y todo eso está muy bien, todo eso es muy positivo, muy, muy bueno. Pero sería mucho más sencillo que los hombres simplemente dejaran de pecar, se alejaran del pecado, y eso sería suficiente para que el mundo entrara en orden. Como que cesacen todos esos problemas climáticos, todos esos problemas de la naturaleza. Todo surgiría de una mejor manera. Imaginémonos, este ejemplo lo ponía el doctor Plinio también muchísimo, en sus conferencias, hablando sobre cómo la santidad de vida trajo a la Europa medieval un reflorecimiento impresionante de la propia naturaleza. Porque Europa, antes de cuando estaba, no sé, el Imperio Romano, los bárbaros y todo esto, eran pantanales, eran lugares medio oscuros, feos, no eran muy bellos, así como tan relucientes, y esto pues se constata en los documentos de la época, también en las iconografías de esa época. Había bellezas naturales, por supuesto, pero en el momento en que la cristiandad toma fuerza en la Europa occidental y empieza a florecer aquí y allá, los monasterios, los santos, todo esto, la propia naturaleza empieza a transformarse. ¿Por qué? Porque es evidente que la gracia de Dios transforma el ambiente donde ella se opera. Así como el pecado también transforma para mal el lugar donde él se ejecuta y queda como una especie de maldición y como una especie de oscuridad sobre ese lugar. De la misma manera, la gracia, la virtud, la práctica de la virtud, la práctica de los mandamientos trae un reverdecimiento de toda la vida, de la naturaleza. Y así, todas las bellezas naturales que nosotros podemos ver en la humanidad entera son fruto de la gracia, son fruto de la virtud, y que pues nosotros podemos contribuir a ella a través de el abrazar el camino de la virtud y de la santidad. Es lo que nos trae a colación esta estrofa que no escuchamos cantada, pero pues que está en el himno. Ahora sí, la letra de la que acabamos de escuchar dice: Qui genus humanum cernens mercisse profundo, ut hominem eriperes es quoque factus homo. Dice la letra, la traducción en español: quien viendo a la raza humana hundirse en las profundidades del abismo y por redimir a los hombres, se hizo hombre él mismo. Claro, Dios nuestro Señor desde el cielo contemplaba a los hombres que Él había creado con tanto amor, con tanto cariño, nos había creado a su imagen y semejanza, ver cómo se desvían por el pecado, cómo nos hundíamos en las profundidades de esos abismos, y ansioso por redimirnos, se hace Él mismo hombre. Habiendo podido utilizar cualquier otro medio para redimirnos, cualquier otro hubiera sido perfectamente suficiente, pero Dios encontró el más perfecto, el que más manifestara su amor hacia nosotros, que era Él encarnarse, Él asumir nuestra propia naturaleza con todas sus flaquezas, con todas sus debilidades, excepto el pecado, como dice también San Pablo apóstol. Asumió todo lo que nuestra naturaleza tiene: la debilidad física, el cansancio, el hambre, la sed, el frío, el calor, en fin, todo, e incluso la propia muerte. Él asumió esa naturaleza con todas sus debilidades. ¿Por qué? Por el ansia de redimirnos. Se hizo hombre, muere en la cruz para redimir a esa raza humana que Él tanto amaba. Eso es lo que nos trae a colación esta estrofa, esta tercera estrofa del himno Salve Festa Dies. Continuemos escuchando lo que sigue en esta grabación, en esta música interpretada por el coro de los Caballeros de la Virgen. Stars.
Lo que acabamos de escuchar es la cuarta estrofa del himno. Dice lo siguiente: Tristia ceserunt, inferne vincula legis, expavitque caos luminis ore premi. Dice la traducción: cesaron los tristes lazos de la ley infernal, y se espantó el caos de ser vencido por la presencia de la luz. Aquí recuerdo una frase de Santo Tomás de Aquino, tratando de contradecir una herejía que existía todavía en la época de Santo Tomás, pero que era muy antigua, que existía desde los inicios de la cristiandad, llamada el maniqueísmo. Esta herejía decía que existían, así como existe el bien y el mal, existe un bien absoluto, pero también un mal absoluto. Y decía que hay una dualidad en el universo, existiendo un ser supremo del bien, que vendría a ser Dios, y un ser supremo del mal, que vendría a ser como un Dios del mal. Y esto es falso, esto es herético, porque no existe el mal absoluto. Y Santo Tomás de Aquino encontró la explicación perfecta y simplísima, por cierto, de este problema. Y de hecho es interesante el hecho, porque cuando Santo Tomás de Aquino estaba invitado a la mesa de San Luis Rey de Francia. Él estaba invitado junto con su superior y pues estaban cenando y tal, y empezaron a hablar de temas un poco banales, así, temas de lo que fuera, pero referentes a su reino, y Santo Tomás de Aquino, siempre en sus pensamientos más elevados, él se distrajo de esa conversación, porque pues no le interesaba, y empezó a pensar, y empezó a pensar, y empezar. Él tenía en ese momento el problema del maniqueísmo rodando sobre su cabeza. Un teólogo tan extraordinario y tan brillante como él no dejaba de pensar en cómo defender la fe, por supuesto. Y de repente él golpea la mesa y dice en latín: ergo concluso contra maniqueos. He aquí que concluyo contra los maniqueos. O sea, encuentra una conclusión contra ellos. Y ahí San Luis Rey de Francia, un hombre santo, su propio nombre lo indica, queda impresionado y dice: no, vamos a traer a los escribanos para que transcriban todo lo que el hermano Tomás, Fray Tomás de Aquino, vaya a decir. Y Santo Tomás empieza a explicar. Dice: de la misma manera que la luz y la oscuridad, la existencia de la oscuridad no es absoluta, puesto que la oscuridad es la ausencia de la luz, de la misma manera que el silencio no es sino la ausencia de ruido, asimismo el mal no es sino la ausencia del bien, es decir, de la ausencia de Dios. Cuando no está Dios, existe el mal. Por tanto, el mal absoluto no puede existir debido a que su propia esencia es una ausencia de algo más. Y todos, oh, qué maravilloso, un argumento extraordinario, como decía, simplísimo, súper fácil, pero extremadamente brillante e irrefutable. Y eso es lo que me viene a la cabeza aquí leyendo esta maravillosa traducción, esta maravillosa letra. El caos, la oscuridad, es vencida por la presencia de la luz. Donde hay luz no hay oscuridad, donde hay luz no hay sombra. Entonces, necesariamente, la luz de nuestro Señor Jesucristo debía ahuyentar esa oscuridad, debía ahuyentar ese mal. Nuestro Señor Jesucristo es el bien absoluto, es la luz. Podríamos decir que Él es la luz. Y por tanto, donde está Él, no hay cabida para la oscuridad, no hay cabida para las tinieblas, para el caos. Antes de la creación del mundo, dice la Sagrada Escritura, el universo era un caos informe, no había nada. No había nada, existía nada. Y Dios crea todo de la nada. Es lo que se utiliza, los términos que utiliza la Sagrada Escritura en el Génesis. De ese caos, Dios hace surgir, lo primero que crea es la luz, ¿no? Recordemos que en el primer día de la creación, lo primero que Dios crea es, hágase la luz, y la luz se hizo. Lo mismo, de una manera más aplicada y más directa, se da en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El caos, la oscuridad, el pecado, todo lo malo, todo el mal, triunfaba en el mundo, imperaba en el mundo y muchísimo más después de la muerte del propio Dios. Pero una vez triunfa Él de la muerte, se rompen esos lazos de la ley infernal, de la ley del pecado y de la ley del caos, de la tiniebla, y triunfa la luz. Viene la luz y quita completamente toda oscuridad. Muy bien, esto es lo que nos dice esta hermosísima letra. Ya nos queda poco tiempo para concluir esta música, entonces escuchemos esta última parte antes de pasar a escucharla también completa de principio a fin. Venerare
Lo que acabamos de escuchar es la última estrofa del canto. Entonces voy a leerles las traducciones directamente de las anteriores estrofas, de las 5 a las 7, y pasamos a explicarles un poco. Dice la estrofa número 5 en español: Poder santo, te ruego me concedas una fe solícita, se cumple al tercer día, levántate, oh mi sepultado. Una invitación a la fe en la resurrección de nuestro Señor. Muy bello. Sexta estrofa dice: libera las encadenadas sombras de la cárcel del infierno y eleva todo cuanto cae en el abismo. Claro, nuestro Señor Jesucristo es el quien nos saca de la cárcel del pecado y del infierno. Entonces es un pedido que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo traiga para nosotros esa certeza de que hemos sido resurgidos de la muerte y del pecado. Y por último, esta letra que en latín decía: Redetuam faciem videant ut secula lumen, redediem qui nos temoriente fugit. Dice, para concluir el himno: vuelve tu rostro para que los siglos, o sea, el tiempo, este tiempo, las personas de este tiempo, vean la luz. Haz volver el día que de nosotros huye cuando mueres tú. Un poco lo que hablábamos antes de lo de las tinieblas y todo lo demás, que todo eso se acaba cuando triunfa nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que Él no muera, eso es el pedido que Él hace. Porque si Él muere en nuestro interior, por el pecado, por los vicios, por lo que sea, pues tendremos oscuridad y tinieblas dentro de nosotros. Meditemos estas letras que acabamos de profundizar. Escuchemos por última vez este himno Salve Festa Dies y me despido de todos ustedes. Y como siempre, una gran alegría acompañarles en este programa Notas al Alma. ¡Salve María! Salve festa dies, toto venerabilis Evo, qua Deus infernum vicitet astra tendet. Salve festa dies, toto venerabilis Evo, qua Deus infernum vicitet astra tendet. Ecce nascentis testatur gratia mundi, omnia cum Domino dona redis Jesum. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.